está aquí, tan cierto como el aire que... Jueves 16 de marzo. Qué privilegio, hermanos, y qué bendición el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hemos leído ahora del Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, uno de los conflictos que el Señor tuvo con escribas y fariseos. Y es que, de acuerdo al Evangelio de San Marcos, una de las acciones que el Señor realizó de una manera muy continua fue el expulsar demonios. Este tema, hermanos, es bien importante, ya que muchas personas en algún momento llegan hasta a dudar sobre la existencia de los demonios. Yo en lo personal he recibido muchas preguntas cuando las personas dicen: pero padre, mire, ¿y es cierto que los demonios existen? Y hermano, por supuesto que es cierto. ¿Y de dónde han salido esos demonios?, dirá alguien. Claramente la palabra de Dios nos dice, porque es importante entender que esos demonios no fueron creados por Dios. O sea, esos demonios se crearon a sí mismos. Pero veamos entonces cómo fue el proceso. La palabra de Dios, allá en Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, nos habla sobre el momento cuando Satanás se rebeló contra Dios. Recordemos que Satanás, Dios lo creó como un querubín protector llamado Luzbel. Ahora, Dios lo creó para que fuera, obviamente, el encargado de darle la alabanza, la adoración y la gloria a Él, a Dios. Pero aquí es donde Satanás se rebela, pero hizo lo que conoceríamos nosotros como un trabajo de hormiga, como se le conoce. Y es que Satanás comenzó a convencer a los ángeles para que lo apoyaran a él. Y muchos le obedecieron. A esos ángeles que la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis capítulo 12 dice que los arrolló con su cola y que era la tercera parte de los ángeles del cielo. La Biblia les llama ángeles caídos, o conocido también como demonios. O sea, los demonios fueron ángeles de Dios un día, pero por su rebeldía, por su pecado,
Dios los arrojó de su trono, los arrojó de su gloria, y ahora ellos obedecen a Satanás. Ahora, un demonio siempre va a buscar poseer un cuerpo, y va a buscar o va a desear poseer un cuerpo, porque de esa manera ellos pueden hacerle daño y de una manera visible a la humanidad. O sea, nosotros no podemos ver a los demonios, pero sí vemos el daño que hacen en el ser humano. Ahora, así veamos entonces cómo el relato de hoy nos dice que el Señor Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Ahora, antes del Señor Jesús, nadie expulsaba demonios. O sea, nadie expulsaba demonios. ¿Y por qué razón? Porque nadie tenía la autoridad para hacerlo. Un ejemplo de esto que le estoy diciendo es el rey Saúl. Como dice la palabra de Dios, que él tenía un demonio que lo atormentaba, pero que nadie podía sacárselo. Y cuando Saúl permitía que David, aquel joven, fuera a tocar el arpa, lo permitía porque cuando David tocaba el arpa, aquel demonio pues se sosegaba, ¿verdad? Encontraba sosiego. Pero vea, no se nos dice que Saúl haya sido liberado. Ahora, con el Señor Jesús viene entonces esa obra maravillosa de expulsar demonios. Ahora, veamos que se nos dice que acá fue expulsado un demonio que era mudo. Y obviamente, como poseía a una persona, ¿verdad? Poseía, dice la palabra, a un hombre que en ese momento era mudo cuando tenía ese demonio. Pero vea qué interesante. Apenas salió el demonio, habló el mudo. O sea, aquella persona no era mudo. O sea, él hablaba. Lo único que cuando el demonio llegó a su vida, obviamente le impidió hablar. Y ahora él pues ya no hablaba, pero hoy que es liberado, hoy dice, y es interesante cómo el mudo habló. Y la multitud quedó maravillada. Pero vea cómo sucede siempre, que aun cuando el Señor ahora está dando una muestra clara de su fidelidad, aun cuando hoy el Señor está dando un ejemplo de su poder y su misericordia, dice la palabra que algunos comenzaron a decir: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Notemos cómo ellos están acusando al Señor Jesús de expulsar demonios con el poder de Satanás, o sea, con el poder de las tinieblas. Y esto, hermanos, es una de las críticas que mayormente se repiten hasta el día de hoy. Y es una de las críticas que se hace o que se acostumbra a hacer en casos así, porque tristemente no tenemos mayor formación, mayor crecimiento, mayor aprendizaje, ¿verdad? Porque tristemente no logramos entender el inmenso poder de Dios. Y por eso es que comienzan a dudar, ¿verdad? Comienzan a preguntarse si qué pasó, etcétera, etcétera. Otros, dice el Evangelio, para ponerlo a prueba le pedían una señal milagrosa. Hemos hablado cómo el pedir señales de parte del Señor no es o no era de repente algo nuevo, ya que Dios mismo había hablado de señales, de darle señales a su pueblo para que su pueblo creyera. El problema aquí no era en sí el hecho de que pidieran una señal. El problema en este momento es que ellos lo hacían obviamente por duda, ellos lo hacían por desconfianza,
¿verdad? Y por esa razón es que ahora ellos están pidiendo una señal, pero vea, señales que están pidiendo para creerle al Señor. Y yo le aseguro que si el Señor en este momento les da todas las señales que quieran, no van a creer, porque tristemente no van a creer. Ahora, Jesús entonces, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Aquí viene entonces la explicación de lo que él ha dicho. Si Satanás también está dividido como contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Y aquí es donde podemos entender verdaderamente que el Señor tiene razón, ¿verdad? Satanás no trabaja dividido, al contrario, ¿verdad? Satanás están unidos, ¿verdad? Están unidos los demonios, o sea, ellos trabajan en unidad. Entonces vemos cómo es interesante cómo el Señor ahora hace ver que Él, la obra que Él hace, la hace con el poder de Dios. Pero vea que les hace una pregunta a la gente y les dice: ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Los fariseos tenían exorcistas o personas que expulsaban demonios a su estilo, pero decían que lo hacían con el poder de Dios. Jesús les está diciendo que si es así, ellos mismos serían sus jueces. Pero les dice: si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Con todo esto, el Señor les ha explicado con el poder de quien lo hace. Hoy, entonces, continuando el texto del Evangelio, y esto es interesante, fíjese, el Señor va a hablar cómo lo hace. Porque una cosa es con el poder de quien se expulsa un demonio, y otra cosa es cómo se hace. Y vea que dijo el Señor: cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, ¿verdad? O sea, eso es obvio. Pero ¿cómo vencer a ese hombre fuerte? Con otro más fuerte todavía. Y esto, o sea, este hombre más fuerte lo asalta y lo vence. Entonces le quita las armas en que confiaba y dispone de sus bienes. Esto es exactamente lo que sucede en una expulsión de demonios. Jesús presenta a Satanás como un hombre fuerte y bien armado, que guarda su palacio, pero se presenta a sí mismo como alguien más fuerte, que lo que hace es quitarle las armas, vencerlo y disponer de sus bienes. Ahora, debo recordarle que esos bienes que Satanás posee son las almas, son los seres humanos, pues los posee por su maldad. Y esto creo que es importante, porque debido a la maldad, debido a esas puertas de maldición, esos problemas, esos malos testimonios, etcétera, etcétera, que Satanás comete y que cometen las personas guiadas por Satanás, eso hace que haya más maldad en nuestra tierra. Eso busca entonces crear esa espiral de maldad. Cuando sabemos, hermanos, que Satanás lo que busca al oprimir al ser humano es atarlo, hacerle daño, ¿verdad? Sabemos que Satanás, pues, como dijo el Señor, solo ha venido a matar, a robar y a destruir.
más los que nosotros, más los que creemos en Cristo, obtenemos vida y vida en abundancia. Hoy entonces podemos darle gracias y gloria a Dios, porque hoy, hermanos, ya no solamente Jesús expulsa, o como sucedió en aquel momento, hoy el Señor se ha multiplicado en su pueblo. Hoy el Señor se ha reproducido en su pueblo. Y ahora solo basta que usted y yo usemos la autoridad que el Señor nos ha dado para reprender toda enfermedad, para reprender toda tentación, para reprender todo obstáculo. Porque de esa manera será como nosotros podremos ser liberados. Y yo le invito a usted que se reconozca que somos hijos de Dios. Yo le invito para que usted pueda comprender que si somos hijos de Dios, que si somos pueblo de Dios, Satanás no tiene permiso de estarnos tocando. Pero debemos nosotros de caminar como verdadero pueblo de Dios, como verdaderos hijos de Dios. No es fácil, me dirá alguien, y por supuesto que no es fácil, pero tenemos el consuelo de nuestro Señor Jesucristo, la fortaleza del Espíritu Santo y, por sobre todo, tenemos la presencia del Padre a través de esa obra maravillosa. Por eso, hermanos, creo que hoy es un buen día para que nosotros podamos verdaderamente permitir que el Señor pueda obrar, que el Señor pueda liberarnos, que el Señor pueda romper cadenas, que pueda expulsar demonios, así como lo hizo allá en Cafarnaúm, que el Señor venga y ahora expulse demonios en nuestras vidas. Por sobre todo, para que todo eso que esté dañando o que está dañando al pueblo, seamos liberados en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Queridos hermanos, Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, mas Satanás está aquí para dañar, matar y destruir. Busquemos de Dios, porque Dios es fiel y justo para bendecir nuestras vidas y para glorificarse en nuestras necesidades. Ahora le invito pues para que adorando a Dios nosotros honremos su presencia. Que el Señor, hermanos, en este hermoso día nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar